Bueno, y ahora vamos a hablar de dos padecimientos que pueden estar en cualquiera de nosotros, pero que muchas veces incluso pudiéramos confundirlos. Estamos hablando de la fibromialgia y estamos hablando de la artritis reumatoidea. Y es que esta empieza, ¿verdad? O presenta inflamaciones que son bastante dolorosas en los músculos, y estos se suman también a diferentes situaciones como por ejemplo cansancio, entumecimiento matutino, hipersensibilidad, presión, ¿verdad? Y rigidez también en diferentes zonas de nuestro cuerpo. Así que vamos a examinar y profundizar para ver cómo diferenciarlas y cómo se manifiesta cada una. Está con nosotros el doctor Adolfo Pacheco Salazar. Doctor, un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Doctor, quizá empecemos analizando, ¿verdad?, ¿cuál es la principal característica de esta artritis? La artritis reumatoide es un cuadro que lo principal en su dolor es, bueno, tiene varias características. Una principal es la localización. Cuando hablamos de artritis reumatoide, la palabra artritis nos indica que es articulación. Entonces el dolor es en la articulación. Pero no son todas las articulaciones, predominan algunas, principalmente en las de las manos. Como vemos aquí, las interfalángicas proximales, que son las articulaciones pequeñas del dedo. En la parte media, una que no está aquí resaltada, pero que también es muy importante, la articulación del nudillo, la que llamamos la articulación metacarpofalángica, y las muñecas. Pueden afectarse a otros sitios, como los codos, las rodillas, los tobillos, pero hay una predominancia por la mano. Y lo otro, aparte de la localización, es cómo es la característica de este dolor. Entonces, es un dolor que nosotros como médicos llamamos dolor tipo inflamatorio. Un dolor que al paciente, cuando hace actividad, más bien puede sentir mejoría del dolor, le empeora con el reposo, puede que esté durmiendo y lo despierta en la noche, pero en la madrugada el dolor le provoca un despertar, se acuesta con un poco de dolor y aumenta hasta que llega a despertar, y en la mañana está rígido, usualmente por más de 30 minutos. Esto es un dolor que para el paciente muchas veces es como atípico, porque si hago actividad me duele menos y cuando reposo me duele más. Y esto se da porque de fondo hay un proceso inflamatorio que acumula líquido inflamatorio en la articulación, y cuando la movemos hace que mejore el dolor, drena el líquido inflamatorio, mejora, estoy rígido, empiezo a moverme, dreno el líquido inflamatorio, mejora, y en la noche, en momento de más reposo, me despierta porque ya es mucho el proceso inflamatorio, para tener tanto reposo. Ahora, doctor, de todos estos síntomas, ¿verdad?, forma en que duele y puntos en que duele, digamos, ¿cómo es que la diferenciamos de la fibromialgia? En la fibromialgia, no solamente es la articulación, sino que hay múltiples sitios de dolor. Realmente fibromialgia es el prototipo que tenemos en medicina de dolor difuso. El paciente nos dice, nos duele todo el cuerpo. Todo el cuerpo, cierto. Aquí sobresalen algunos puntos que tradicionalmente se consideraban puntos fibromiálgicos, les decimos puntos gatillo, que son ciertas regiones musculares de dolor. Si bien es cierto que estos sitios duelen más, realmente esto no lo usamos tanto ahora, más buscamos la historia de dolor generalizado del paciente. Es un paciente que duele en todas sus articulaciones, todos sus músculos, la espalda, duele ambos lados del cuerpo, en la mitad inferior, en la mitad superior. Es un dolor que usualmente varía, un día más intenso, otro día menos intenso, y tiene más carácter a veces que lo que llamamos mecánico. O sea, más bien el paciente a veces busca la actividad, le provoca dolor, busca reposo, toda la noche duele por igual. La rigidez no tiene este patrón de la artritis reumatoide de que es de predominio en la mañana. Entonces, cuando alguien nos dice que es un dolor generalizado, que duele igual todo, músculo, articulación, espalda, todo llega a doler, hay personas que incluso a veces nos dicen nos duele hasta el pelo. Cierto, entonces, sí. es en ese punto donde uno plantea esto es fibromialgia, porque realmente en la artritis no hay un sitio que explique el dolor a nivel muscular, por ejemplo. Ahora, doctor, cuando hablamos de ambos, ¿verdad?, de la artritis y hablamos de la fibromialgia, además del dolor, hay otros síntomas que también acompañan, porque cuando uno oye artritis, yo no sé si en este caso y en esta artritis reumatoide, es que, por ejemplo, los nudillos y todos estos lugares se terminan deformando. Sí, es posible que con el paso del tiempo y un diagnóstico retrasado pueda suceder esto, que es una deformación de los dedos, desviación, vemos también que puede haber engrosamiento de los dedos. Correcto. Entonces, algo importante aquí es que en la artritis, cuando usted va a notar, que el paciente puede notar incluso la inflamación y el médico va a palpar el sitio inflamado. El reumatólogo con entrenamiento logra discriminar claramente el engrosamiento de una pequeña membrana, que es lo que se inflama aquí, que se llama la membrana sinovial. Entonces,
Eso permite diferenciarlo, porque en fibromialgia, cuando el médico lo examina, no logra encontrar este proceso inflamatorio en esta membrana. Solamente hay dolor, no hay deformidad y no hay esta tumefacción palpable. Y en el caso de la fibromialgia, básicamente, además de ese dolor ¿verdad? Que no se ubica, que sienten los pacientes en todo el cuerpo, acompaña otro síntoma adicional. Sí, en fibromialgia muchas veces tenemos procesos adicionales de dolor, además del dolor corporal. El paciente puede tener sensaciones anormales, a veces tiene sensación de calor, frío, hormigueo. Se acompañan de otros síntomas, muchas veces tienen problemas para dormir, se levantan cansados, pasan con fatiga. Tienen muchas veces asociados también síntomas depresivos, ansiosos, entonces hay como una constelación más extensa de síntomas en pacientes con fibromialgia. Ahora, para que nos quede súper claro, usted decía que cuando es artritis es en las articulaciones, que básicamente es donde se concentra, ¿verdad?, este dolor y esta molestia, a diferencia de la fibromialgia. En artritis sobre todo en la artritis reumatoide, la articulación y predominantemente mucho la mano pueden afectarse otros sitios, pero va a predominar mucho en la mano. Pequeñas articulaciones del pie también pueden afectarse, etcétera. O sea, hay muchos sitios, pero la mano es un lugar predominante. Fibromialgia generalizado, como mencionaba. Ahora, razones, ¿verdad?, ¿qué es lo que provoca una artritis reumatoide? La artritis reumatoide es un desorden del sistema inmunológico. Nuestro sistema de defensas actúa erróneamente. Las causas de esto son motivo de estudio continuo. Se ha visto que puede haber en algunas personas predisposición hereditaria. Algunos tóxicos del ambiente favorecen también que el sistema inmunológico reaccione mal. Se ha asociado, por ejemplo, con tabaquismo, con fumado, con presencia de algunas bacterias a nivel de boca. También esto hace un estímulo continuo normal al sistema inmunológico, hasta que llega un punto en que el sistema de defensas, que nos tiene que defender de virus, bacterias, eliminar células viejas, considera que una parte de la articulación es extraña, que debería eliminarse, debería ser destruida, y empieza un ataque del propio sistema inmunológico contra la articulación. Entonces, esto es lo que lleva a la enfermedad. No tiene relación, que muchas veces nos dicen que es una cuestión del envejecimiento, en realidad no. Correcto, que es parte de la edad, no lo es. Usualmente el fenómeno que se ve en la edad es lo que llamamos la artrosis, que es la enfermedad degenerativa del cartílago. La artritis reumatoide también predomina en gente entre 30 y 50 años. ¿Hay carga genética en esto? Es decir, si mi mamá tiene artritis o mi papá reumatoide, ¿podría heredarla, doctor? Sí, es posible, tiene un poco de riesgo. Aún así, es más probable que no lo tenga que lo tenga. Sí tiene más riesgo, pero veamos, en una persona que no tenga ningún antecedente, se considera que el riesgo es más o menos de 1%. Eso quiere decir que si agarramos 100 personas de la calle, una persona tiene artritis reumatoide. El riesgo en familiares es de alrededor de un 10%. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cómo se trata, doctor? La artritis reumatoide, básicamente se usan medicamentos que suprimen el sistema inmunológico, le llamamos fármacos modificadores de la enfermedad. Existen varios fármacos, algunos son tomados, que llamamos como medicamentos sintéticos. Hay otras terapias más recientes que se generan a través de técnicas de biología molecular, y llamamos terapias biológicas. El objetivo de todos realmente es controlar la inflamación y en general hay muchas opciones de tratamiento para la artritis reumatoide y son altamente efectivas. ¿Es una condición crónica? Es decir, si ya tenemos esta artritis, ¿nos tenemos que cuidar el resto de la vida o es algo que se cura? Es una condición crónica. Realmente la posibilidad de que una persona esté sin dolor, sin inflamación en artritis reumatoide, sin tratamiento, es raro. En realidad no es una meta para nosotros como reumatólogos que un paciente esté sin tratamiento. El objetivo es que esté pues con un tratamiento que sea tolerado, que no produzca ningún efecto secundario, todo bien, y que eso controle la enfermedad. Porque se ha estudiado qué pasa si usted quita el tratamiento. Hay varios estudios. La mayoría hablan que ya en el primer año 85% de pacientes ya recayeron. Entonces, al suspender el tratamiento. Entonces, no vale la pena correrse ese riesgo. Exactamente. Ahora, doctor, en el caso de la fibromialgia, ¿verdad? ¿Qué es lo que la produce y cómo eventualmente la están tratando en este momento? La fibromialgia es una entidad tal vez un poco menos comprendida, ha sido motivo de más estudio. Está claro que hay un problema en la transmisión del dolor. Nosotros tenemos algunas vías en la médula espinal, algunas sustancias que evitan la transmisión del dolor. También hay ciertos mecanismos para filtrar el dolor en el cerebro, y tanto en la médula espinal como en el cerebro estas vías fallan. Entonces, sensaciones normales se transmiten como dolorosas, el dolor se transmite como exagerado. Hay varias causas que se han estudiado para esto.
En general, todas comparten que son como una carga de alguna u otra forma estresante para el organismo. Por ejemplo, se desarrolla fibromialgia después de una enfermedad médica, por ejemplo, un infarto, una infección severa, después de una cirugía, después de infecciones virales, en personas que pasan bajo estrés crónico, personas que tienen ya un dolor previo crónicamente. Se ha visto que esto puede agotar las vías de control del dolor. A veces personas que tienen un trastorno del sueño persistente y empiezan después a desarrollar dolor. Entonces, son como varias situaciones que comparten una cuestión estresante para el cuerpo que no es bien manejada. Esa es como la principal teoría. Y en cuanto al manejo que se le da ahora, pues el manejo principal de la fibromialgia, que esa es la parte más difícil, es el manejo que llamamos no farmacológico. Realmente se ha comparado qué tanto benefician medicamentos versus cambios en el estilo de vida, y toda la información demuestra que la actividad física, en la gente que tiene sobrepeso, obesidad, el control de peso, abordar la parte emocional, el estrés con psicología, tiene más efectividad que cualquier medicamento. Entonces realmente el paciente debería estar activo. En general recomendamos, hay varias formas de hacer ejercicio, pero globalmente uno debería ser constante, unos 30 minutos, 5 veces a la semana. Recomendamos la parte de que si hay un factor estresante, algún trauma, alguna cuestión de este tipo, que acudan con psicología, pero una terapia para valorar cómo afrontar el estrés y control de peso con nutrición. De medicamentos se usan algunos moduladores del dolor, algunos son antidepresivos, otros modulan la transmisión del impulso nervioso en dosis bajas usualmente, y eso ayuda como un apoyo. Muchos de estos medicamentos también tienen la capacidad de inducir un sueño más profundo, que está muy alterado en fibromialgia, entonces eso ayuda bastante. Pero como vemos, el manejo es completamente diferente, es poco dependiente del medicamento y lo que más pesa es el estilo de vida en fibromialgia. Excelente, doctor Pacheco, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información. Con muchísimo gusto. Feliz fin de semana, doctor. Igualmente, muchas gracias. Feliz fin de semana.